Hola, buenos días, ¿cómo están? Eh, Bancando un poco la cuarentena, vamos a trabajar otro de los textos que tienen en la cartilla, que es el de Carlos Escolari. Em, Habíamos hablado en las clases anteriores en torno a la ciencia de la comunicación, al objeto de estudio, y hoy toca hablar un poco acerca de las teorías de la comunicación. Vamos ya yendo un poquito más, precisando los aspectos puntuales de la asignatura. En este caso vamos a trabajar sobre un texto de Carlos Escolari que tienen ahí en la cartilla, que habla puntualmente acerca de las teorías de la comunicación, cómo se clasifican y cómo se comprende la estructuración de las teorías de la comunicación. Bueno, entonces vamos a las diapositivas que preparé para esta clase. En la clase anterior desarrollamos algunos de los problemas vinculados con la definición del objeto de la comunicación. Habíamos planteado ciertas dificultades que había y habíamos quedado en que el objeto de la comunicación que íbamos a tomar era el objeto de la comunicación de masas, es decir, los medios de comunicación de masas. También habíamos mencionado que ante cierta dificultad para conformar una ciencia de la comunicación, lo que se había podido construir desde este campo de saber es un conjunto de teorías mediante diferentes métodos y enfoques que trataban de explicar diferentes facetas o fenómenos vinculados con la comunicación. En la clase de hoy lo que vamos a tratar de hacer es trazar un mapa general de las teorías de la comunicación más difundidas en nuestro contexto, ¿no? Los que circulan en las universidades de Argentina, en las distintas carreras de comunicación en nuestro contexto. Y para ello nos vamos a apoyar, como ya dijimos, en el texto de Carlos Scolari. Antes de introducirnos en el mapa de las teorías, vamos a ver brevemente qué es una teoría, o al menos cómo plantea qué es una teoría Carlos Scolari. Lo primero que va a decir, una primera definición que va a hacer Scolari en su texto, es remitir la definición de teoría a un conjunto de conocimientos que permite de alguna manera explicar fenómenos de diferentes naturalezas. La concepción que desarrolla Scolari es concebir a las teorías como conversaciones que realizan los científicos sobre un tema o un fenómeno determinado. Lo que va a decir Scolari es que un campo disciplinar se constituye, un campo de saberes, se constituye a partir de los diálogos y conversaciones que científicos o teóricos sociales realizan en torno a un fenómeno a partir de ciertos enfoques particulares. En este sentido, otro autor, otro teórico de la comunicación, este norteamericano, se llama Robert Craig, va a afirmar, Robert Craig, que las diferentes tradiciones de las teorías de la comunicación ofrecen distintos caminos para conceptualizar y discutir prácticas y problemas atravesados por la comunicación. Esas diferentes perspectivas de abordaje a los problemas de la comunicación ha sido clasificada de diferentes maneras. Encontramos diferentes clasificaciones en torno a las teorías de la comunicación. Aquí vemos en la diapositiva, hay clasificaciones a partir de su origen disciplinario, a partir de sus sistemas explicativos, de los niveles de organización, etc. En el texto de Scolari propone dos clasificaciones, vemos en el texto de Scolari, una primera más sencilla y una un poco más compleja. La más sencilla que plantea, hay una clasificación que va a ser en torno a las teorías generalistas y las especializadas, es decir, dividir las distintas teorías de la comunicación entre teorías generalistas y teorías especializadas. Las teorías generalistas proponen desarrollar cuadros integradores globales de todos los procesos que afectan a la comunicación o al fenómeno de la comunicación. Estas teorías incorporan aspectos sociales, políticos, económicos y culturales para explicar el fenómeno de la comunicación.
Por su parte, las teorías especializadas se van a focalizar en un aspecto o en un proceso determinado de la comunicación. Por ejemplo, se podrán focalizar en la producción de noticias, en los efectos de los medios dentro de una campaña electoral, o bien también se pueden focalizar en un medio particular, como por ejemplo estudiar la radio, estudiar la televisión. Otra forma de clasificar las teorías de la comunicación puede ser a partir de los paradigmas o de los modelos epistemológicos que subyace en cada una de las teorías. En este sentido, hay 5 paradigmas que Scolari reconoce para el estudio de las teorías de la comunicación de masa o de los medios de comunicación de masas. Esos paradigmas, el primero de ellos es el paradigma informacional, un paradigma muy relevante en los estudios de comunicación que va a surgir en la década de 1940 en los Estados Unidos. Este paradigma se ha aplicado para estudiar los procesos de intercambio de información en los medios masivos de comunicación y es un esquema, un modelo que estableció uno de los esquemas más conocidos de la comunicación, ese del emisor mensaje receptor, lo que se denomina un modelo lineal. De todos los paradigmas estos que estamos planteando ahora, vamos a charlar en las posteriores clases, particularmente de cada uno de ellos. En esta clase lo que vamos a plantear es básicamente el esquema general a partir del cual se organiza. Entonces, el primero es el paradigma informacional, el segundo es el paradigma crítico, ¿no? Que son abordajes que desde un enfoque dialéctico y materialista van a cuestionar el funcionamiento de los medios de comunicación y de la cultura que reproducen, ¿no? El paradigma informacional era un paradigma más operativo que iba a ver cómo hacer para que los mensajes se difundan de manera más efectiva en los medios. El paradigma crítico va a cuestionar el funcionamiento de los medios y de la cultura que producen los medios masivos de comunicación. Por otra parte, está el paradigma empírico analítico que va a tratar de explicar cómo funcionan los medios, ¿no? Sin un cuestionamiento crítico. Son abordajes especializados, ¿no? Dentro de las teorías especializadas que focalizan en aspectos específicos de la comunicación. El más característico, y que lo vamos a ver en las clases posteriores, es el que se centra en los efectos de los medios de comunicación, para lo cual va a utilizar métodos cuantitativos o estadísticos para tratar de explicar de qué manera se producen los efectos de los medios en las personas, en la sociedad. El cuarto paradigma que señala Carlos Scolari es el paradigma interpretativo cultural. Este paradigma lo que va a incorporar en el pensamiento o en la reflexión en torno a los procesos de comunicación es una mirada antropológica de los procesos. Dentro de este paradigma se entiende que la comunicación es una práctica social y que los medios de comunicación son también una construcción social. Lo que va a suceder en este enfoque es un desplazamiento de la mirada en torno a los medios. Es decir, el problema de los medios de comunicación no hay que buscarlo solamente dentro de lo que sucede en los medios o lo que sucede en las audiencias, sino que hay que buscarlo en la cultura, ¿no? Este paradigma también tiene una dimensión crítica, va a cuestionar de alguna manera el modo en que los grandes medios, sobre todo, generan en la sociedad. Pero también va a incorporar otras miradas en torno a aquellas apropiaciones o aquello que las personas hacen con los medios de comunicación. No solamente pensar lo que los medios hacen con la gente, sino lo que la gente hace con los medios. Finalmente, tenemos el paradigma semiótico discursivo, que es un paradigma que va a estudiar el modo o los modos en que los medios producen y ponen en circulación los sentidos y las significaciones y también cómo las audiencias interpretan
esos mensajes o esos enunciados que ponen en circulación los medios de comunicación. Como vemos en este cuadro, cada uno de los paradigmas tiene una serie de categorías o conceptos que van a incorporar digamos, en su desarrollo. Hay una agenda de temas o de problemas en torno a los cuales va a desarrollar esos conceptos. Hay unos métodos a partir de los cuales los va a estudiar. Hay unos autores más relevantes, unos autores más significativos en cada uno de estos paradigmas, y hay matrices teóricas que van a subyacer a esos estudios, ¿no? En este sentido, les pido que revisen el texto y puedan recuperar de manera más focalizada cada uno de estos paradigmas y cada uno de estos enfoques que, vuelvo a decirle, en las clases subsiguientes iremos viendo particularmente cada uno de ellos. Bueno, esto fue como una apretada síntesis del texto de Scolari. Es un texto que no debería tener mucha dificultad, es básicamente descriptivo de cómo se piensa la teoría y cómo se estructuran o cómo se organizan las teorías de la comunicación, estas dos formas de organización, que espero que las recuperen, ambas. Eh, de todos modos, cualquier inconveniente, cualquier duda que tengan respecto al texto, me lo transmiten a través del WhatsApp o a través de la plataforma en modo y yo en algún momento les respondo. La actividad práctica para este texto está en la cartilla, de todos modos aquí también se las dejo. Tiene que ver con poder recuperar qué entendemos por teorías de la comunicación, identificar las características más relevantes de los paradigmas o los modelos comunicacionales y mencionar a los principales autores de cada paradigma. También, como tercer punto, lo que les pido es que elaboren una línea de tiempo, ¿no? Una línea de tiempo donde ubiquen en distintas épocas, ¿no? Los años o la década histórica y las teorías que surgieron o que tuvieron preponderancia en los distintos momentos históricos del siglo XX y del siglo XXI. Para eso pueden buscar información en internet. Yo les voy a dejar un link donde puedan encontrar una línea de tiempo, ¿sí? Y también hay un video sobre la historia de los modelos de comunicación que se los voy a dejar también el link a través del WhatsApp y en la plataforma Edmodo. Cualquier duda, vuelvo a insistir, respecto a estas consignas, me las hacen saber a través de WhatsApp o de la plataforma. Bueno,